Estimados amigos de Focus en Democracia, bienvenidos a un nuevo programa. Hoy estamos jueves 13 de abril de 2017 y estamos transmitiendo desde los estudios de la Radio Democracia en la capital de la República, a través de la radio AM y también a través del canal en YouTube Democracia TV. Hoy jueves prácticamente las cosas están consumadas en materia electoral, hay proclamación de resultados oficiales, hay la impugnación también por parte del movimiento Creo y de su líder Guillermo Lasso a los resultados que presenta el CNE de la segunda vuelta. Impugnación que, dicho sea de paso, no despierta mayores esperanzas de que cambien los resultados que ya proclaman a Lenín Moreno como el virtual presidente de la República a partir del próximo 24 de mayo. Hoy tenemos como invitados para hablar de este tema y también de lo que nos va a deparar como país en los siguientes 4 años con el nuevo gobierno, con María Dolores Miño, Lolo Miño, quien es catedrática universitaria y también directora de un observatorio nuevo, un observatorio de justicia y derechos. Derechos y justicia. Derechos y justicia que funciona aquí en la capital de la República. Gracias, Lolo, le decimos Lolo a María Dolores, y así es más conocida, por estar aquí. Y también tenemos como invitado al asambleísta Cristian Viteri, asambleísta que perteneció a las filas de Alianza País. ¿Fue expulsado o se desafilió? Bueno, me desafilié. Se desafilió antes que lo expulsen. Sí, cuando y ya ahora, era un hecho, era la expulsión. Y ahora está considerado asambleísta independiente. Gracias también, Cristian, por estar aquí, uno de los asambleístas más críticos en los últimos tiempos sobre las denuncias de corrupción que se han dado en el país. Quisiera empezar con Lolo. Lolo, ¿qué te parece a ti ya el desenlace de las elecciones? Las protestas que se siguen dando, sobre todo en Quito, que se mantiene un grupo importante de personas protestando, exigiendo recuento voto a voto, pero el CNE dando las cosas por hechas, ya como cosa juzgada, el resultado final. ¿Qué te pareció el proceso de las elecciones, el proceso previo también, el proceso previo de campaña, el abuso también que se dio de parte de recursos públicos, la campaña sucia de lado y lado, ¿no? Que también hay que santificar aquí a nadie? Y finalmente el resultado que tenemos. Primero un balance, Lolo, gracias. A ver, primeramente buenas tardes, muchas gracias Marlon por la invitación. Tú recordarás la vez anterior que me invitaste, acá hablamos un poco de esto ya. Y si vamos cronológicamente, empecemos por lo que fue la parte previa al proceso electoral. Había un tema que a muchos de nosotros nos preocupaba, por ejemplo, que era la desigualdad en armas de los contendientes en la segunda vuelta y también, por decirlo, la primera vuelta. Por ejemplo, la utilización de los medios públicos, de los canales oficiales de comunicación para hacer lo que muchos entendemos como propaganda electoral. O sea, en un contexto electoral, cuando sale el candidato a vicepresidente o el propio presidente, digamos, inaugurando casas o utilizando el espacio de las sabatinas para controvertir las posiciones del candidato de oposición, estamos ante una situación en la cual hay la utilización de los medios públicos de comunicación para hacer campaña y eso era contrario a las normas electorales establecidas en el Código de la Democracia. Un desequilibrio con el que la autoridad electoral se hizo de la vista gorda. Precisamente a eso iba. Uno esperaría que en una situación así, una autoridad de control, como era el Consejo Nacional Electoral, llame por lo menos la atención a quienes estaban utilizando de manera contraria a las normas electorales, digamos, de estos medios, y realmente hubo un silencio absoluto. Y también como crítica a quienes estaban del otro lado, a quienes estaban en el partido de oposición, creo que hubiera sido interesante que denuncien formalmente y activen estas vías que existen efectivamente en la normativa para un poco forzarle al CNE a tener un pronunciamiento, porque yo pienso que siendo un tema tan importante las elecciones, debería actuarse de oficio cuando es notorio y público la utilización, por ejemplo, de la sabatina por parte del presidente para contradecir a Guillermo Lasso como si él estuviera en campaña, hablamos de esto también la anterior vez, pero ya que no lo hace y no lo va a hacer, entonces creo que sí había una responsabilidad de quienes integraban el partido de oposición de activar estos mecanismos porque existen. Si en la práctica van a ser efectivos o no, es otra discusión. Pero por lo menos llamar la atención, utilizar esos mecanismos para llamar la atención a estas cuestiones que eran absolutamente irregulares. Debe haberse presentado entonces los recursos, en este caso de reclamo, ¿no? Pero por supuesto, para eso existen las normas, para eso existen los procedimientos. Si eventualmente no se daban o no se iban a tramitar adecuadamente, era una situación aparte.
pero sí había una responsabilidad de llamar la atención al uso irregular, por ejemplo, de los medios de comunicación pública en el contexto electoral, que no se podía hacer. Entonces, todo esto suma, digamos, al momento ya de las elecciones, donde hay un resultado que es muy parejo, pero tomando en cuenta lo anterior, o sea, fue una campaña a criterio de muchos de nosotros desigual. Entonces ya de por sí todo el proceso electoral, y no solo el momento del depósito de los votos en las urnas, tiene ciertamente un poco cuestionado, ¿no? Fue realmente una elección en equidad de armas, fue realmente una elección donde los dos contendientes podían en igualdad de condiciones participar, y creo que la respuesta es no. Importante. Quisiera conocer en este momento la opinión, la misma pregunta que le hice a Lolo, respecto al desenlace, al resultado que ya tenemos. Cristian, por favor. Bien, hay que respetar la voluntad popular, pero es importante que ésta se dé con absoluta transparencia, o sea, que el país vea que realmente funciona la democracia en el país. Independientemente de lo que pasó antes de campaña, lo que pasó el día de la campaña, es grave porque las dudas las genera el propio Consejo Nacional Electoral. ¿Por qué genera las dudas el Consejo Nacional Electoral? Porque ellos dicen que es el internet que se ha apagado 18 minutos. Yo intenté más de una hora entrar y no entraba. Eso es cierto. Cuando no había, cuando había internet, no tenían el resultado consolidado, sino por provincias. Y nadie se iba, pues, era muy difícil, porque con el reCAPTCHA ese, era muy difícil empezar a sumar provincia por provincia. ¿Qué necesidad tenía el CNE de no poner el resultado consolidado? Desde el inicio. Desde el inicio. Entonces, se dan una serie de circunstancias que dejan un ambiente enrarecido, independientemente de que lo del exit poll es una simple encuesta. Por otra parte, coincido con Lolo, es responsabilidad de los movimientos políticos cuidar sus votos y presentar las pruebas de forma claras y contundentes. El movimiento, creo, debía tener un vocal en cada junta receptora del voto, y tener las 41.000 actas y haber estado ahí peleando, porque en ese momento es el instante donde se define la elección. A mí me llama poderosamente la atención cómo baja la cantidad de votos blancos de casi 500.000 de votos blancos en la primera vuelta a 69.000 votos en la segunda vuelta. Digamos, si yo no estoy diciendo que haya sucedido, pero si alguien marcó votos en blanco, solamente lo podía haber detenido quien estaba en la mesa, controlando el delegado del movimiento político. De tal manera que si no se hizo el control electoral en su momento, no hay pruebas claras y contundentes, es abonar y poner en zozobra al país. Ya lamentablemente, para los que querían un cambio, si eso no se hizo, ya el resultado es el que es, porque finalmente esos son los juegos de la democracia y jugamos bajo esas reglas. Que antes de la elección el movimiento de gobierno no haya respetado, porque no respetó, hizo tabla rasa de toda regla electoral, pues también le correspondía, como dice Lolo, al partido o al movimiento, creo, hacer que, funcionen estas reglas electorales con los mecanismos de control que tiene que tener todo el movimiento. Es decir, quedó debiendo, mejor dicho, a su propia organización, el movimiento, creo, el control que lo había anunciado y que supuestamente estaba totalmente listo al 100%, y el rato de la hora resulta que no exhiben pues las actas, que obviamente son el meollo de toda esta denuncia de fraude. Las actas, la comparación de lo que ellos firmaron y lo que subió al sistema del Consejo Nacional Electoral. Tendría que ahí estar los números diferentes. De acuerdo, la noche de la elección se sube un acta, que además un acta puede ocurrir un error hasta siempre. Humano, claro. Hasta humano. Suben un acta y después de una semana nos enseñan 4 más. Y nos enseñan además diapositivas, pero no nos explican con pruebas contundentes y claras. Y como no hay pruebas contundentes y claras, hay que ser absolutamente objetivos en la vida, siempre. Nos guste o no nos guste. Si no tienes pruebas de fraude, simplemente no hay fraude. Así de sencillo. Lolo, esto ocurre, y bueno, pero es también hasta malvado decir que el movimiento, en este caso opositor, debe tener los recursos, que seguramente los tuvo, para hacer ese tipo de control. Pero, por ejemplo, una candidatura que no las hubiese tenido, una candidatura que no tenga esa capacidad de poner un delegado, estamos hablando de 41.000 en total en todo el país,
está condenado a perder porque no puede cuidar sus votos entonces. ¿Qué sistema democrático es este el que tenemos? Sí, precisamente, a ver, ahí tenemos un problema del sistema democrático que, digamos, está en control del Estado y que debería, al menos en forma, ser imparcial, independiente y dar a todos los contendientes una igual situación en cuanto a no favorecer a nadie. Ser el garante de la equidad. Ser el garante. Y yo concuerdo con Cristian en el sentido de que creo que la sensación de todos ha sido un poco de desconfianza hacia el trabajo del CNE por las propias acciones del CNE, que han sido, por decirlo menos, un poco sospechosas. O sea, en la primera vuelta, que creo que fue el momento más crítico, digamos, del trabajo de esta institución, en una elección, digamos, que se cuenta con la maquinaria más moderna, alta tecnología, se demoraron una semana casi en dar los resultados. Esto no había pasado en décadas. Entonces, todo esto suma a crear un ambiente de desconfianza, creo yo, hacia los resultados, que un poco van sumados de el hecho de cómo actúa el Estado y ciertas instituciones ante los reclamos que son legítimos. Y eso para mí es un tema fundamental. El tema de si hubo fraude o no hubo fraude tenía que determinarse en un proceso que, digamos, por el momento que sí se hizo, ¿ya? Pero el clima alrededor del cual se hace este proceso de reconteo e impugnación es absolutamente dudoso. Casi a día seguido, mientras se hacía el reconteo que fue solicitado por Creo, por el candidato Guillermo Lasso, habían efectivos policiales que estaban allanando las oficinas de Creo, que estaban allanando a la Parse Datos y también con amenazas a participación ciudadana que dieron resultados, digamos, favorables hacia el candidato Lasso. Entonces yo como ciudadana me pregunto, ¿cómo yo puedo estar confiada que ese reconteo se está haciendo de manera independiente e imparcial cuando la persona que solicita el reconteo está simultáneamente siendo objeto de persecución estatal? Entonces, judicial, estatal, porque no es una cosa de la función judicial, es una cosa sistemática del Estado contra el candidato. Entonces, obviamente, si hubo fraude o no hubo fraude, yo comentaba esta mañana con unos colegas, si hubo fraude o no hubo fraude, en este momento para mí ya pasa a segundo plano sobre, o le supera, digamos, el hecho de cómo el Estado responde a los reclamos legítimos de un partido que está por derecho facultado a impugnar votos que considera que son fraudulentos. O sea, es absurdo que yo active un mecanismo que está constitucionalmente establecido por la ley y sufra persecución por activar ese mecanismo. ¿Qué tanto pesa en esta desconfianza, Lolo, la ausencia de institucionalidad? Aquí el problema es que no se confía en la autoridad electoral, un Consejo Nacional Electoral, que estuvo integrado a vista y paciencia y con el gusto y la venia del gobierno. Eso es un problema de fondo también. Es un problema de fondo y es un problema de forma, diría yo también, porque uno de los principios básicos en cualquier institución que tiene la capacidad de decidir sobre el ejercicio de derechos fundamentales, en este caso el derecho a elegir y a ser elegido, tiene que contar con las garantías mínimas de independencia e imparcialidad. Y la independencia no está solo en decir yo sí soy independiente, sino como han dicho varios tribunales internacionales en derechos humanos, es una cuestión de la apariencia de independencia que hay. Si tú tienes el presidente del Consejo Nacional Electoral, que se sabe que es compadre del presidente de la República, obviamente a cualquier ciudadano medianamente pensante le surgen dudas con respecto a la imparcialidad. Yo sí dudo de si el compadre será imparcial con alguien que es de su familia, ¿no es cierto? Esto no es algo de mala fe ni descabellado, simplemente es un análisis medianamente lógico que cualquier persona llegaría a hacer. Claro. Y además también creo que se encuadra dentro de una crisis institucional generalizada en la que varios órganos que tienen capacidad de adjudicación, es decir, capacidad de decisión y de control, han sido sistemáticamente, digamos, cooptados. Esto no es un tema exclusivamente del Consejo Nacional de la Judicatura, pero es un tema de la Fiscalía, es un tema de las altas cortes, donde en todos estos órganos se puede ver que hay vínculos directos y muy cercanos entre quienes las integran y el Ejecutivo. Por mencionar un tema que no está relacionado directamente con las elecciones, pero sí con la capacidad de independencia judicial, que Gustavo Yal, que antes fue secretario personal del presidente de la República, hoy lidera y preside el Consejo de la Judicatura, sí te deja serias dudas de si es que realmente es imparcial su trabajo y el trabajo del organismo que él representa. Hablando de la independencia de las funciones del Estado, está la Asamblea Nacional, Cristian, que no se ha caracterizado justamente durante todos estos 10 años que ya se cumplieron, en su relación con el Ejecutivo. Es un apéndice más de Carondelet, se dice. Usted que ha estado ahí adentro, que estuvo incluso en el bloque de Alianza País,
sintió esa dependencia casi absoluta del Ejecutivo. Sí, había una dependencia del Ejecutivo en temas en donde podría decirse que había un capricho ideológico de parte del Ejecutivo, o yo diría del presidente, porque aunque quien daba las instrucciones finales era Alexis Mera, el tema pues creo que venía del criterio del señor presidente de la República. ¿Qué pasaba en la Asamblea? Que sí había mucho ejercicio democrático al interior del bloque, obviamente al ser el bloque mayoritario era el que tomaba la decisión final, más que el pleno de la Asamblea. O sea, digamos, se reunían los 100 asambleístas y te hablo del periodo en que yo he estado, pues, y lo que se decidía en el bloque, eso era, y generalmente, voy a decir, que en temas que no eran muy polémicos o eran temas en que para el legislativo resultaba una lógica distinta a la del ejecutivo, sí, lograba imponerse el legislativo, porque tengo que hablar con absoluta verdad. O sea, el ejercicio democrático existía, pero también ocurrió, no una, sino varias veces, en que en temas puntuales la posición del Ejecutivo no se podía cambiar a pesar de que la mayoría del bloque estuviese en contra. Y el bloque se sometía finalmente... Se aplicaba la disciplina partidista entonces. Se aplicaba la disciplina partidista, evidentemente, y si, pues, de cierta forma, o a la hora de votar, digamos, dentro del bloque, decía, esta es la posición que quiere el Ejecutivo. Y finalmente, pues, muchos terminaban votando al interior del bloque por la posición que quería el Ejecutivo. Existe algo que se llama objeción de conciencia. Yo la ejercí incluso a los veces. periodistas también se nos exige que tengamos nuestra objeción de conciencia. Yo la ejercí varias veces, no solamente en la ley de plusvalía, sino la ejercí creo que en 5 o 6 leyes, casi ya ni recuerdo las causas, pero siempre que había el motivo de ejercerla, la ejercí. Pero un caso notorio, porque solo faltamos a votar 9 asambleístas, fue el caso de la ley para la defensa de los derechos laborales, porque nunca estuve de acuerdo en que había que limitar las utilidades de los trabajadores, un derecho adquirido y que además constitucionalmente no podía ser vulnerado. Luego, en el tema de la plusvalía, estaba yo en la asamblea, en el pleno, y tomé la decisión de no ausentarme, sino de votar en contra. Y son las observaciones que yo he hecho, precisamente las que hoy tienen paralizado, hoy, al día de hoy, el sector de la construcción. Y yo le aseguro en esta entrevista 13 de abril que el nuevo presidente terminará haciendo las reformas, precisamente las que yo objeté. Terminará haciéndolo, porque si no el sector de la construcción va a seguir paralizado. O sea, una ley antitécnica, lo dije con claridad, tan antitécnica es que estoy seguro que se va a producir esa reforma. Con los hechos consumados, hablemos de lo que se viene, los próximos 4 años de gobierno, y en eso hay una agenda de temas importantísimos. O sea, lo que le espera al señor licenciado Lenín Moreno es realmente una herencia bastante pesada. Yo no sé si cuando se entere de la realidad de las cifras, de lo que le está dando su buen amigo Rafael, va a seguir siendo tan buen amigo como aparentemente son hasta ahora. En todo caso, hay herencia, hay una herencia, hay una deuda externa y deuda interna que supera, yo creo que eso coincide en la mayoría de analistas económicos, el 40% que impone como límite la propia ley. Está el tema de la corrupción, y en esto también quisiera, y vamos a topar el asunto con Cristian Viteri, que ha investigado esos casos, que podría ser una bomba que explote el próximo mes de junio, apenas un mes después de la posesión del señor Lenín Moreno. ¿Qué tal si en junio, como ya han anticipado los voceros del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, sale la famosa lista de Odebrecht? Entonces, ¿cómo empieza este gobierno nuevo de Lenín Moreno? Con una votación dividida, prácticamente 50-50, partido en dos el país políticamente, y con la herencia que recibe, las bombas económicas, vamos primero por el tema de la corrupción. ¿Cómo puede afectar y cómo puede generar inestabilidad política el próximo gobierno este tipo de situaciones? A ver, primero creo que sí es importante, más allá, yo por mi parte prefiero ya no discutir si hubo fraude o no hubo fraude, quién ganó. Desafortunadamente, para los que esperábamos que haya un cambio, parece que tenemos un resultado y vamos a trabajar en este momento en base a ese resultado. De todas maneras, Lenín Moreno no tiene una amplia aceptación como sí lo tuvo alguna vez Rafael Correa. Esto quiere decir
o debería influir en su forma de cómo maneja ciertas cuestiones un poco sensibles. No tienes la mayoría del respaldo popular y tienes que trabajar en eso, o al menos no una mayoría grande. Eso, creo yo, crea un escenario que va a ser más confrontativo, donde va a haber más pugnas, y esto podría incidir también en la estabilidad general del país. Con respecto al tema de la corrupción, mira, hay ciertas cuestiones relacionadas a la corrupción que ya han venido saliendo. Lo que publicó Diario Expreso hace algunos meses sobre Caminosca. La lista Caminosca. La lista Caminosca, que es una cosa realmente espeluznante desde la perspectiva de cómo, con qué sangre fría, digamos, se hacen este tipo de negocios que van en contra de la ley. Personalmente yo me causa un poco de decepción decir como ciudadana que no veo que estas denuncias de corrupción que se hacen tengan un efecto en la opinión pública. Yo esperaba, por ejemplo, que Caminosca tenga un efecto en el resultado electoral, y yo no veo que hacen mella en la ciudadanía, en el electorado, y me sorprende mucho que como ciudadanos no tengamos esto como una de nuestras prioridades al momento de decidir sobre un partido, sobre un candidato. ¿No será tal vez que mucha gente no se enteró, Lolo? Yo creo que hubo suficiente difusión. Medios no. Yo creo que hubo suficiente dieron. difusión. No hablo exclusivamente de Caminosca, pero de Brecha en general. Yo creo que ha habido suficiente difusión. Yo sí creo, o sea, sin tener algo muy minucioso, muy preciso, creo que se sabía, y creo que todos, más o menos, la generalidad del problema, todos lo entendíamos. Y eso, para mí, no incidió, ni más ni menos, en el resultado electoral. Entonces tenemos una ciudadanía que parece ser que no está poniendo sus prioridades en orden al momento de elegir y al momento de fiscalizar a sus funcionarios públicos. Énfasis en lo segundo, la fiscalización. Segundo, ¿qué pasa hoy por hoy cuando, y de hecho ha venido pasando ya en los últimos 10 años casi, qué pasa en los mecanismos como uno denuncia la corrupción? ¿No es cierto? En eso los medios de comunicación son actores claves para denunciar, por ejemplo, lo que hizo Diario Expreso. Denuncia, y es un mecanismo de cómo la ciudadanía se entera de estas situaciones. Veo yo, en una semana de Lenín Moreno como presidente, que estamos ante una situación donde ciertas actitudes de represión, de hostigamiento, se están recrudeciendo. En una semana, y una de las cosas que ofrecía Lenín Moreno en su campaña es que él iba a tener una posición un poco más suave, un poco más amistosa, menos confrontativa, decía él. ¿Cuáles son esas señales que detecta usted? Lo que ha pasado en una semana, que a mí me parece una cosa de terror, digamos, como yo como activista y defensora de derechos humanos, me espeluzna, por ejemplo, que a una organización como Participación Ciudadana, que emite unas aproximaciones sobre el resultado de las votaciones del 2 de abril, se le empieza a acusar de fraude, como si las proyecciones tuvieran que ser certeras. Pero eso no serán los estertores del gobierno de Correa todavía. ¿O Moreno tendrá ya algo que ver? Yo no veo que Lenín Moreno haya hecho absolutamente nada en contra de estas campañas de represión contra Participación Ciudadana, contra Ecuavisa o contra el movimiento Creo. Que me parece a mí que era un momento crucial para él, digamos, desmarcarse de esta política hostil de su predecesor. Él podía haber dicho, miren, ustedes déjenles en paz, por último. Debió haberse pronunciado. Debió haberse pronunciado. O sea, era curioso porque mientras había el allanamiento a las oficinas de Creo y habían las amenazas reportadas por Rudy Hidalgo de Participación Ciudadana, Lenín Moreno en su cuenta de Twitter decía, estoy comiendo en ni sé qué restaurante de comida típica y todo está bien. Entonces, en la parrilla del ñato en Guayaquil, en la parrilla del ñato en Guayaquil, precisamente en San Borondón. Entonces, a mí como ciudadana me espeluzna eso y digo, está sucediendo unos hechos que a mi criterio como especialista en este tema son violatorios claramente del derecho a libertad de expresión. Mientras tanto el señor está en las parrillas del ñato y no dice nada. O sea, no solo que está de alguna manera aupando esta situación, sino que de cierta manera está desentendido. Que desde un presidente recientemente elegido y que él mismo dice, oigan, yo soy presidente, no me digan licenciado, es un poco contradictorio. El presidente tenía que estar a la cabeza de eso porque el Estado, si bien no está él oficialmente en funciones, lo que se está jugando realmente es su calidad de presidente electo. Él es el principal interesado. Cristian, ¿qué le parece a usted estas señales? ¿Está comenzando un poquito mal el licenciado presidente electo Lenín Moreno? Yo le quiero dar el beneficio de la duda a Lenín Moreno, porque él, como bien dijo Lolo, no entra con la suficiente legitimidad. Voy a decirlo así, puede ser legitimidad legal, pero falta la legitimidad de la gente, de la población, que la gente legitime al gobierno.
¿Por qué? Porque hay una sensación de que no fue transparente el proceso. Como ya dije, ¿quién creó esa sensación? El CNE. Él cuando asuma el 24 de mayo, tiene la obligación de hacer lo que ha dicho, voy a gobernar yo. Y entonces va a tener que enfrentarse al sistema que ha dejado implementado el anterior gobierno, que ha cooptado todas las instituciones de control del Estado, Fiscalía, digamos, las Cortes de Justicia, la Contraloría, la Contraloría, la Asamblea, etcétera, y él tomar decisiones que de cierta forma no sean, o que de cierta forma no se sienta prisionero, o él busque tender esos puentes que él dice sabe tender, no solamente con su partido, con su movimiento que ha cooptado todo, porque eso es institucional, sin lugar a dudas, pero tiene que también tender puentes con la ciudadanía. Imagínese usted lo que va a pasar cuando él sea presidente. Cuidado, le quieren poner la cereza al pastel. Es callar los micrófonos de esta Radio Democracia, y de Radiovisión. Y peor si se meten, digo peor porque ahí sí, creo que toda la ciudadanía va a salir a las calles. Se quieren meter con Ecoavisa. Porque donde eso llega a suceder, la gente no va a permitir eso en un Estado democrático. Él tiene que dar otras señales. Si él da otras señales, por ejemplo, no permitiendo el atropello a los medios de comunicación críticos, esos mismos medios de comunicación lo van a criticar positivamente. Si la crítica puede ser positiva o negativa, pero depende de él que actúe como un estadista, no como un prisionero de un partido o de un antecesor, que sería peor todavía. O de un sistema completamente establecido, ya armado, este Estado que deja el correísmo. Es lo que reclamaba Lolo. Usted le quiere dar el beneficio de este tiempo en que va a estar de presidente electo y que prácticamente las decisiones todavía no las está tomando él. Pero un pronunciamiento político con un tema que realmente complicado, lo que ha pasado la semana pasada con Sedatos. O sea, realmente no es habitual ver ese tipo de acciones judiciales. Y ahí pudo haber dicho algo. Y sin embargo mandó el mensajito desde la parrilla. Hoy día se me acercó un legislador de Alianza País, Olger Chávez. Un buen amigo, bueno, no es amigo, conocido, tengo buena relación con él. Me estaba pidiendo la firma para aprobar un proyecto de ley para disolver por ley Sedatos y Participación Ciudadana, imagínense. Están recogiendo firmas. Están recogiendo firmas para disolver por ley Sedatos y Participación Ciudadana. Y lo peor que yo vi, que había asambleístas de Alianza País que la habían firmado. Yo digo, pero eso no te va a firmar ni loco. Porque es una locura antidemocrática. Totalmente. Si Participación Ciudadana es un vedor más de la democracia, ¿qué queremos? ¿Taparla a los vedores de la democracia? Eso no puede ser posible. O sea, tenemos que aprender a vivir en democracia. Más aún cuando tienen el poder absoluto y cooptado absolutamente. Lenin tiene que aprovechar que tiene todas las instituciones y que puede armónicamente gobernar con sabiduría. Pero si no lo hace, si se convierte en un preso del sistema, le va a pasar lo que le pasó a Lucio Gutiérrez, que entrando legitimado por la ciudadanía, se dejó la primera semana apresar del sistema social cristiano de aquella época. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que cuando se desprendieron los social cristianos, lo tumbaron a los 3 meses. Él tiene que comenzar actuando dentro del marco de sus competencias como ejecutivo, sin dejar que lo presione el sistema de su movimiento político. Entonces, va a tener el respaldo de independientes como yo. Pero si hace lo contrario, yo que no me he casado nunca, ni me voy a casar jamás con la corrupción, tendrá en mí el primer crítico, pero le voy a dar el beneficio de la duda. Y le vamos a dar, y creo que la ciudadanía debería darle, como a todo presidente se estila en el mundo, los primeros 100 días para ver cómo realiza su actividad de gobierno. Para eso necesitará también demostrar un liderazgo fuerte, porque obviamente es lo que deja aquí el estilo caudillista que impuso Rafael Correa. Cristian, yo le quiero preguntar a usted, porque usted investigó el asunto, el tema Panama Papers, el tema de Odebrecht. Usted viajó incluso a Brasil
no sé, viajó a Panamá también. A ver, sí, a Panamá, Panamá también. Entonces, a España también. usted, a España, imagínese, por estas investigaciones que entiendo las realiza de forma particular, individualmente. Sí. ¿Qué espera usted que ocurra en el mes de junio? De acuerdo a la información que usted maneja, ¿le va a venir como regalo de entrada al nuevo gobierno el escándalo de corrupción de estos temas que usted ha investigado? Yo le digo la verdad, a veces sí causa lo que decía Lolo, un poco de decepción de que hay personas que no se inmutan ante la corrupción. Al contrario, se busca dejar allanado, aplanado el camino para que de cierta forma se eche tierra sobre casos de corrupción. ¿Qué fue mi reclamo dentro de la Alianza País? Cuando yo descubrí esto, porque el 3 de abril es un hecho histórico el día que salen los Panama Papers. Y que nos hayan dado a nuestra comisión a investigar hechos de corrupción que yo nunca antes había visto en el gobierno, tengo que ser enfático, no los había visto como los pude presenciar yo personalmente. Yo los llevé al bloque de mi movimiento, se los enseñé y esperaba la misma reacción anticorrupción que tuve yo del resto del bloque, y que sea dentro del propio movimiento los que de un solo tajo el golpe a la corrupción. Yo le digo, vea, a Carlos Pareja Llanuselli se lo protegió hasta el último, se lo protegió hasta el último, que decían que era un buen hombre. Vea el correo que enseña el propio presidente de la República. Sí. Le escribe, después de que yo lo interpelo en la asamblea el 8 de junio, le escribe al día siguiente y le dice que se va a ir preso, que tiene miedo, y que el que está liderando la investigación es Cristian Viteri. Y el presidente le dice, no te preocupes que la asamblea no te puede meter preso, estoy molesto por... Se olvida el tema de la corrupción, que es gravísima, y le habla de otro tema. Sí. El propio presidente enseña ese documento a todo el país. Entonces, ¿de qué estamos hablando? De que por querer quedar como impolutos, el movimiento Alianza País escondió la corrupción debajo de la alfombra. Eso es lo que sucedió cuando tenía funcionarios corruptos, y los tiene, y están en el registro de Brecht, y yo se lo aseguro, van a salir en junio varios funcionarios. Ahora, el tema es si nos vamos a quedar en la superficie, porque ya está allanado el terreno para quedarse en la superficie. ¿Cuál es el tema de la superficie? A ver, aparecerá en la lista el señor que estuvo a cargo del proyecto hidroeléctrico Baba, se lo aseguro. Baba. Sí, ya. Multipropósito Baba, estará el que estuvo a cargo de la refinería del Pacífico, y algunos nombres están ahí, que recibieron dineros a través de terceros. Yo puedo, digamos, aquí hay dos opciones. O se van solamente los nombres que aparecen en la lista, o se hace una investigación más profunda, que es lo que quisiera el país. Porque siempre la cuerda se rompe por el lado más flaco. Es decir, los peces gordos, usted no tiene esperanzas que aparezcan en esa lista que va a revelarse en junio. Vea, a ver, en la lista van a aparecer nombres importantes que se conocen, pero no, o sea, si alguien piensa que está, digamos, y yo no he encontrado ninguna prueba, lo he dicho aquí y lo vuelvo a ratificar. Yo he que investigar esto profundamente, no he encontrado ninguna prueba nunca contra el señor vicepresidente de la República, en ninguno de los casos que se ha denunciado. Una prueba fehaciente, contundente, etcétera. Por lo tanto, o sea, si me preguntan si va a estar en la lista, yo de una vez le voy diciendo, no va a estar en la lista, ni él, ni quizás altos funcionarios del gobierno, altos funcionarios del gobierno de ahora, del saliente, pero sí algunos que fueron altos funcionarios en su momento, en el sector estratégico, especialmente estuvieron a cargo de obras importantes. Ahora, ellos, el mecanismo que se utilizó en el tema de Odebrecht, que aquí podemos hablar horas de Odebrecht y podemos hablar horas de la refinería del Pacífico y de cada una de las cosas, fue que no recibieron el dinero ellos directamente, sino que ellos le pidieron a un tercero que preste su cuenta de afuera para que ese tercero reciba el dinero en esa cuenta de fuera, y ese tercero tampoco es que le dio la plata a él, sino que recibió efectivo. ¿De quién recibió efectivo ese tercero? Recibió dinero de empresarios ecuatorianos, lamentablemente, que por ahorrarse el 5% del ISD entregaron dinero en efectivo a este intermediario, que les cobró una buena comisión al funcionario público y le entregó el maletín con dinero. Y el dinero de Odebrecht de ahí sale y salta hacia una cuenta de un empresario ecuatoriano. O sea, un empresario que te dice que... Y te dice, pero ¿cómo? O sea,
porque esta va a ser la defensa del funcionario público. El maletín, o sea, el dinero a mí nunca me llegó a mi cuenta, y es que es así. Un procedimiento bastante complejo justamente para ocultar las identidades. Es que es así, pero en la declaración que hacen los delatores, dicen, ¿para quién es la plata? Pues? O sea, ¿quién es el que está recibiendo la plata? Sino que esa persona dice, pongan esta cuenta, que es de un tercero que ni siquiera es funcionario público. Es un lavador de dinero, por decirlo de otra manera. Es lo mismo que ocurre porque está en el caso Caminosca, que se ventila en una corte, o mejor dicho, en un tribunal de arbitraje, entiendo, de la Florida, por la compra que hizo la australiana Carno a Caminosca acá en Quito, y es ahí donde se revela la lista que publicó Expreso. Es más o menos, ahí está, dice, no se sabe si hay la prueba, pero dice, esta plata era para estos señores. El tema es, Lolo, que en otros países las fiscalías han hecho parte de su trabajo, no sé si completamente, tampoco quisiera decir que en otros países las fiscalías son perfectas, pero sí hay resultados. Tenemos resultados en Colombia, tenemos resultados en Panamá también, y ayer o hace 2 días en Perú se concretó la detención de un 5º funcionario, un gobernador de Callao también. ¿Por qué? Producto de las investigaciones que han realizado a nivel interno las fiscalías de cada país. No están esperando que Estados Unidos mande el informe cuando le plazca mandar, no, sino que ya activaron sus propias indagaciones y ahí están ya los procesados. En Ecuador, el señor Galo Chiriboga ya mismo se va de su cargo y todavía aquí no tenemos pero ni un sospechoso. Y más que el hecho de no tener ni un sospechoso, yo creo, nuevamente, un poco haciendo la analogía con lo que decíamos hace un momento del CNE, es el tema de la imagen que dan, en este caso, la Fiscalía con respecto a estos temas. O sea, fue incluso causal de hacer cualquier cantidad de memes cuando el fiscal Chiriboga sale diciendo, yo sí sé quién fue el que pasó plata, fue Odebrecht. O sea, es una cosa tan simplona, por decirlo de alguna manera, que ofende realmente la necesidad ciudadana de que haya transparencia. Todo esto nosotros lo hemos venido conversando con varios colegas. Todas las cosas que nosotros mencionamos aquí, el tema de la ausencia de personas procesadas por el caso de Brecht, el tema de la persecución a quienes se les identifica como parte de la oposición, todo esto pasa por lo que decíamos hace un momento, el tema de que hay una ausencia absoluta de independencia en las funciones de control del Estado. Entonces, esto suma para que realmente cuando hay estas situaciones en las que posiblemente hay funcionarios públicos involucrados o la imagen del Estado-partido, porque además en Ecuador ya la línea que dividía el Estado del partido parece estar progresivamente desapareciendo, entonces realmente no se hacen esas investigaciones porque a nadie le conviene. Y yo estoy de acuerdo contigo, yo estoy segura porque he hablado con colegas míos en Colombia, en Perú, y ellos dicen aquí la fiscalía no funciona bien y la justicia en general tampoco es que funciona bien. Y yo me asusto porque digo, si es que estas fiscalías que no funcionan bien ya han hecho por lo menos los primeros pasos en investigación, ¿qué dice esto de nuestra fiscalía y qué dice esto de nuestra función judicial en general? Nosotros como Estado tenemos una obligación, no solo legal a nivel interno, sino internacional también en el marco de varios tratados internacionales de combatir la corrupción. Entonces, no es una cosa que nosotros, como tú decías, no tienes que esperar a que haya una lista. Tú tienes como Estado un deber de oficio de empezar a hacer investigaciones rápidas y sobre todo transparentes e imparciales a la primera noticia de un indicio de corrupción. Tomando en cuenta que de Estados Unidos sí nos llegaron pistas, indicios. Dijeron que habían pasado cosas raras en la hidroeléctrica San Francisco. Mencionaron la obra, mencionaron el año 2008, justo cuando fue expulsada la brasileña Odebrecht. ¿Y será que en otros países no es perfecto el trabajo de las fiscalías de esos países? Pero en Colombia, por ejemplo, se logró determinar, gracias al trabajo de la fiscalía, que Odebrecht le pagó afiches a la campaña de Juan Manuel Santos, claro, lo cual ya es una revelación y apunta arriba. Se vio obligado el señor Santos, Premio Nobel de la Paz, a pedir disculpas. Qué vergüenza, ¿no? Para la Academia Sueca también, qué pena que su Premio Nobel de la Paz haya estado involucrado de alguna manera, a pesar que él dice que no sabía, porque nunca saben nada los presidentes, y que ya pues le metieron por la tranquera los afiches. Bueno, pero no es un sería la trabajo primera de vez que la Academia se equivoque en ese sentido, pero claro, o sea, y es un tema también cómo se maneja desde el Estado las denuncias y las críticas en general. Esto no solo hablando de temas de corrupción. O sea, en otros países, por ejemplo, cuando han habido casos de la ligera sospecha de que un funcionario público
es acusado de corrupción, Ajá. o la ligera sospecha de que plagió algo, etcétera, etcétera, ese funcionario, por un respeto a la institucionalidad democrática y a la credibilidad que deben tener las instituciones, renuncia. No hace falta que les hagan procesos, ni que les sentencien, Claro. efectivamente, ni que les metan presos. Es un tema de el respeto a la credibilidad que la ciudadanía tiene a la institución. Cuando eso esté en riesgo, el funcionario responsable que no está aferrado a su cargo dice, ¿saben qué? Por preservar la credibilidad de la institución, yo me voy. Pero aquí yo veo que pasa absolutamente lo contrario. Hay muchos indicios de algo y más bien la respuesta es... protegerlo. Un poco santificarles, a darle certificados de buenas conductas. En la sabatina, de alguna manera, dar un mensajito de esta persona está digamos, tiene el visto bueno del Ejecutivo, y ese visto bueno que da el Ejecutivo en la sabatina, por ejemplo, ya es también un mensaje a las Cortes. Que es un tema que también hay que decirlo, ha sido un patrón en práctica del gobierno de Rafael Correa, a dar los mensajes a las Cortes un poco solapadamente a través de la sabatina. Entonces, el momento que el presidente ya dice, esta persona es inocente, es un ciudadano intachable, entonces las Cortes de alguna manera ya se ven amedrentadas de hacer su trabajo. Hasta que se peleen. Un protegido, entiendo, sigue siendo el señor Pedro Merizalde, que dejó hace poco ya el cargo de la gerencia de Petroecuador. Y está siendo investigado por la Fiscalía, de lo que sabemos. Hay una investigación abierta. Pero no pasa nada. A mí me parece increíble lo de Pedro Merizalde. Me parece increíble, primero porque no solamente que no había declarado esto offshore, sino que estaba contrariando todo el sistema, o digamos contrariando toda la propuesta hecha por el propio movimiento en ese país del pacto ético. O sea, ¿cómo podía hablarse de pacto ético cuando el señor, que era nada más y nada menos que presidente de Petroecuador y antes exministro y ni sé qué otras cosas más, tenía no solamente, digamos, sino algunas cuentas? Por eso es que hay un expediente abierto en la Fiscalía que no se ha cerrado. Y ahí van a salir cosas nuevas que usted lo va a ver con el tiempo en el tema de Pedro Merizalde. Pero el caso está en que a mí me causa, lo que me causa a mí molestia, y es lo que me causó mucha molestia, especialmente cuando vi la reacción de mis compañeros de ese país impávidos ante la corrupción. O sea, me causa molestia el doble estándar. Me molesta el doble estándar. Me molesta cuando hay un doble rasero para una cosa y para otra. El otro día el señor presidente de la República hace un tuit y dice, asintiendo, aplaudiendo a Canal 1 porque ha sacado de sus filas o ha votado o despedido al señor Rafael Cuesta. Y dice, ¿y para cuándo votan a Alfonso Espinosa y los Monteros? O sea, Alfredo Pinargote, sí. O Alfredo Pinargote. O sea, prácticamente insinuándole a las Ecuavisas lo que tienen que hacer. Cuando él, siendo presidente de la República, el primer día debió haber sacado a Pedro Merizalde. El primer día debió haber dado ese ejemplo para que su pacto ético esté legitimado. Pacto ético, por cierto, votamos a muchos ciudadanos que estamos de acuerdo en que así debe ser. Y este señor, digamos, Pedro Merizalde, no solamente que se mantuvo en el cargo hasta hace unos días, y créame que si se va es por algo. Es por algo. Y por otra parte, el presidente le dice, o se atreve a cuestionar por un anuncio que hace una persona, la ética de Alfonso Espinosa de los Monteros, que tiene 50 años, dando noticias que tiene una credibilidad y nunca ha tenido una sola tacha en esos 50 años, y no se atreve a cuestionar a sus propios funcionarios. ¿Cómo le dice el gerente de Coavisa? Mira lo que haces con Alfonso Espinosa, y no hace él lo mismo con Pedro Merizalde. Y así ha habido cientos y cientos de casos de doble estándar. Fíjese usted, TC y todos los canales públicos, ¿qué hicieron en la primera vuelta? Anunciaron un Exit Poll antes de tiempo. De Exit Poll le quedaban hasta 44 puntos. Y dijeron que no había segunda vuelta. Con 6 puntos de diferencia de error. O sea, y que no había segunda vuelta, festejaron. No solamente eso, sino que TC además pasó en vivo los cierres de campaña de un candidato de un movimiento político. Eso fue usar tiempo aire, sin autorización del CNE, con la vista gorda del CNE, etcétera, etcétera. Sin embargo, Ecuavisa saca un Exit Poll
y ha cometido un pecado capital. Entonces estamos hablando de que existe una doble moral, que eso no puede permitirlo el país. Pero las esperanzas de cambio en ese sentido parece que se han desvanecido, porque el nuevo gobierno empezará con un contralor reelecto ya por 3 veces, que parece que es del beneplácito de todos los correístas. Viene con un fiscal también heredado y un ex asesor del señor Correa también. Entonces, ¿qué esperanzas de que este tipo de denuncias tomen otro giro? ¿Vamos a tener 4 años más de lo mismo en ese sentido, Cristian? Bueno, eso va a depender del próximo presidente de la República. O sea, si él se deja imponer cosas, va a terminar lamentablemente en un doble problema. Primero con la ciudadanía, que en este momento él entra, digamos, con el beneficio de la duda, con el 50% de popularidad. Si él no hace lo que tiene que hacer, ese 50% va a decaer muy rápidamente a un 20-25%, si no es menos. Y por otra parte, con ese porcentaje, por no hacer lo que tiene que hacer, vendrán los propios comendadores del sistema, que está cooptado por un solo movimiento político, y también se convertirán en sus enemigos. Se convertirán en sus enemigos porque aquí prevalece el proyecto político. No prevalece el señor que fue candidato porque no había otro. Prevalece el proyecto político. Pero este político, cuando alguien es descartable, es descartable. Y yo aquí tiene un vivo ejemplo usted. Y si el señor llega a ser descartable por el proyecto político, va a descartarlo inmediatamente. Y la única forma de que no sea uno descartable es que él, desde el primer día se imponga y asuma el liderazgo en el proyecto político. Porque si no lo asume y se deja recibir órdenes desde otra parte y se vuelve preso del sistema, ese proyecto político se va a ir en su contra. Porque para las siguientes elecciones le va a convenir a ese proyecto político. Pero para eso tendrá que cambiarlo también, tendrá que reformar el proyecto político, no solo liderarlo, porque aparentemente Correa va a estar en Bélgica, muy cómodo, y a quien le corresponde liderar es justamente a su sucesora, Lenín Moreno. Pero ¿y los cambios en el proyecto? Es solo él. De él depende. Solo él. Es solo él. Usted, Lolo, ¿es capaz Lenín Moreno de liderar este proyecto, cambiarlo, adaptarlo a la nueva, obviamente, a la nueva posición política que tiene el país, que está dividido? ¿Lo podrá hacer? ¿O esto será la crónica de una caída anunciada, tal vez? Tal vez es lo que el propio Alianza País estaba buscando al haberlo escogido. A ver, él en campaña, una de las cosas que yo recuerdo y se me grabó en la memoria, porque creo que muchos de nosotros vamos a rendir cuentas como ciudadanos de esto, es que él iba a cambiar el estilo. Y él mencionaba el estilo, porque el estilo de Correa es confrontativo, es beligerante, y él decía, yo tengo otro estilo. Y en el estilo de Correa, porque no es solo un estilo, es una forma de gobernar, ha sido el germen, digamos, de varias violaciones a derechos humanos. El estilo confrontativo en la Sabatina, cuando dice, este es un fraude moral, él no está diciendo que hay un fraude moral, está haciendo una llamada de atención a las Cortes para decir, este es el delito del cual les vamos a acusar. Y esto es una cosa que está absolutamente en control de quien luego tenga esa posición. O sea, por ejemplo, si es que Lenin deja de utilizar los espacios públicos de rendición de cuentas como un mecanismo de hostigamiento, persecución y criminalización de defensores de derechos humanos, periodistas, activistas y oposición, yo creo que desde ahí ya hay un cambio que es positivo. Esto no te cuesta, no tienes que realmente deshacer estructuras, no tienes que cambiar ministerios, no tienes que apartarte del proyecto político, porque yo no creo que el proyecto político sea de persecución, pero solo con ese cambio de actitud, yo creo que se mejora en un gran porcentaje el clima, digamos, de confrontación y el clima de miedo que la forma de hacer política confrontativa de Rafael Correa ha sembrado en los últimos años, que ha sido una política de sembrar el odio, de sembrar la división, de amenazar a las instituciones de control vía Sabatina. Y eso Lenin lo puede hacer perfectamente. No es algo muy complejo realmente. Eso es cómo él se va a presentar. ¿Qué es lo que hemos visto en estos escasos 7 días? Hay ya videos circulando en redes sociales donde, por ejemplo, una periodista le hace una pregunta y él le dice, ¿usted ya preguntó eso?
porque era una pregunta que era un poco crítica. Claro. Entonces, yo no soy tan optimista como Cristian, pero sí espero que de verdad lo que él dice se haga realidad, que él efectivamente pueda hacer un cambio. Y el cambio está en la forma como él responde a la crítica y al cuestionamiento ciudadano. Un estadista, una persona que asume la presidencia de la República, tiene que estar suficientemente curtido para aceptar la crítica, para aceptar la disidencia y aceptar el cuestionamiento. Eso es una cosa, pero de ahí a liderar una cruzada contra la corrupción, una cruzada en la que podrían caer algunos de los camaradas de la Revolución Ciudadana, hay mucha distancia, Lolo. ¿Qué tal en ese camino, Lenín Moreno? Mire, yo honestamente, te digo, Marlon, no soy tan optimista en eso. Yo veo muy complicado cuando un partido político te pone en este cargo, porque te pone el partido, que luego tú puedas voltearte de tu partido y decir, yo les voy a perseguir a todos, porque se me hace ahí que te vas a abrir dos frentes. Te vas a abrir de la gente que ya es crítica y te vas a abrir de los que antes te apoyaban. Y le deja a él en una situación bastante debilitada que, concuerdo con lo que dice Cristian, puede eventualmente llevar a cabo, tú ya no me sirves, entonces te cambio por el que mejor sirva. Pero puede legitimarse ante el pueblo, en cambio. Tal vez la gente que no tenía esperanzas en él dirá, miren, se ha zafado del correísmo, está fiscalizando, está luchando contra la corrupción efectivamente, y eso políticamente le podría venir bien. Mira, Marlon, yo creo que si nosotros viéramos un interés legítimo en fiscalizar, en transparentar, en dejar de ingerir de manera arbitraria en el trabajo de la función judicial, seremos quienes hacen periodismo, quienes trabajamos en la defensa de los derechos humanos, los primeros en que vamos a aplaudir y a acompañar ese tipo de actitudes, porque esas son, como decías tú, las actitudes de un estadista, no una persona de un partido puesta en la presidencia, es las actitudes de un estadista. Esperemos, por el bien de todos, que Lenin cumpla su promesa de cambiar el modelo de hacer política y que cumpla además con esto que también fue una promesa de campaña de luchar contra la corrupción. Y la lucha contra la corrupción tiene que ser una lucha independiente e imparcial. La lucha contra la corrupción no puede ser utilizada como un mecanismo adicional de persecución al opositor político. Claro. Incluso ha dicho que va a pedir ayuda a Naciones Unidas. Ojalá cumpla eso. Mire, yo, Marlon, la verdad no sé exactamente en qué consiste esta ayuda. O sea, ¿qué ayuda de Naciones Unidas necesitas para activar tus procesos judiciales internos? Existen varios tratados en el marco de Naciones Unidas para combatir y sancionar la corrupción, en la cual se establecen las obligaciones específicas de los estados en este ámbito. ¿Qué ayuda adicional de Naciones Unidas necesitas? Lo que necesitas es garantizarles a tus jueces que si deciden en contra de un alto funcionario público, por ejemplo, no van a sufrir retaliaciones. Necesitas garantizar a la prensa que si encuentra algo, si encuentra información que sea relevante para estos procesos, luego no sean sacados del aire, multados o perseguidos u hostigados vía sabatina. Eso es lo que se necesita hacer, no pedir ayuda a Naciones Unidas. Comenzar a cumplir las tareas casa adentro primero. Exactamente, y te digo, yo no veo cuál es la necesidad de pedir ayuda afuera. Los otros estados que mencionábamos hace algún momento ya han activado el mecanismo judicial en puertas adentro sin la necesidad de que nadie les mande información, de que Naciones Unidas la apoye. La obligación es clara. Ante indicios de corrupción se tiene que investigar y sancionar de manera transparente y clara y sobre todo imparcial. Porque no se puede hablar, por ejemplo, de que cierto candidato de oposición tiene cuentas en paraísos fiscales cuando a la par hay funcionarios públicos que también tienen. Entonces, a mí lo que me asusta un poco es que este combate a la corrupción sea utilizado como un mecanismo adicional, como si no hubieran suficientes, de persecución a la oposición. A la oposición. ¿Qué le parece ese último criterio? No alcanzamos a comentar el asunto económico, realmente nos faltó tiempo y estamos ya por terminar, será para otra ocasión. Pero en el tema corrupción, que yo sí creo que va a ser fundamental para legitimarse incluso el siguiente gobierno, de que dé muestras, de que dé ejemplos, de que efectivamente no está tratando de solapar o de cubrir o de fomentar la impunidad que ya se ha visto durante mucho tiempo, Cristian. ¿También le da el beneficio de la duda a usted a Lenín Moreno en ese sentido? Es mi obligación como político responsable darle el beneficio de la duda, sin lugar a dudas. O sea, ahí no hay otra vuelta que darle. Le doy el beneficio de la duda, pero sobre todo él tiene que hacer solamente lo que dijo Lolo, dejar que el periodismo investigativo haga su trabajo. ¿Por qué? Porque la lista de Brecht se vuelve pública el 1 de junio. El 1 de junio. El primero. No necesita el fiscal ir a verla. Una semana después de la posesión. Los periodistas pueden ir a sacar copias y van a publicarlo. Entonces, a esos periodistas que lo publiquen, no perseguirlo. Porque
Él tiene que preocuparse fundamentalmente que no haya corrupción en su gobierno y activar los mecanismos para que no haya corrupción en su gobierno. Yo hice una propuesta, la lancé al aire para los candidatos, ninguno respondió, pero, por ejemplo, eliminar la contratación a dedo con ese famoso contrato bajo giro específico del negocio por el cual se dieron más de $1.000 millones en contratos en las empresas públicas, no solo en Petroecuador, sino en Petroamazonas, Ecuador Estratégico, porque es un contrato diseñado para empresas públicas, pero que manejan miles de millones de dólares. Por otra parte, eso decir de Estado a Estado, contratación directa cuando una empresa estatal. La CWE, empresa china, el propio director de Cerri salió en los periódicos, dijo, sacaron, y eso se reveló en los Panama Papers, de Estado a Estado. 49 millones que o pretendía defraudar al fisco y a los trabajadores, siendo una empresa estatal, o fue para pagar coima. Entonces, ese tipo de cosas es lo que él debe preocuparse, un proyecto de ley que evite la corrupción. ¿Qué pasa con la corrupción detrás? Y él lo puede decir, y será aceptable, porque es así. Yo no soy fiscal, y no es fiscal, él es el presidente de la República. No es fiscal, ni pesquisa, ni nada por el estilo. No es juez tampoco. A él lo que le corresponde es gobernar con sabiduría y decir, a ver, los medios que investiguen los actos de corrupción pasados o presentes, hay que aplaudir el periodismo investigativo. Apoyarlo, no censurarlo. Segundo, que la fiscalía haga su trabajo. Si no lo hace bien, lo hace mal, eso no va a ser problema de él. Pero sí, por ejemplo, como presidente, tendrá la atribución de enviar un proyecto de ley con cosas puntuales que eliminen las ventanas abiertas, donde el propio presidente actual dijo que en el arca abierta es justo peca. ¿Quién abrió el arca? Hay que volver a cerrar. O que devuelva las capacidades de fiscalización que en algún momento las tuvo la Asamblea Nacional y que ahora prácticamente... Eso no va a ser posible, porque a la Asamblea Nacional actual le queda debiendo al país tremendamente. Solamente el día que yo lo interpelé a Capaya, el 8 de junio, al día siguiente tenía que haber sido llamado a juicio político y no se lo hizo. Y se esperó varios meses, cuando un ministro puede ser llamado a juicio político hasta un año después. La asamblea actual ha sido una asamblea que en leyes ha hecho buenas leyes, pero ha sido una media asamblea. ¿Por qué? Porque no fiscalizó absolutamente nada a profundidad, y la que viene tampoco lo hará, porque es del mismo movimiento. Pero el presidente de la República es una función, la función ejecutiva es distinta a la función legislativa. Entonces el presidente de la República sí le debe pedir a sus asambleístas, a ver, estos son los mecanismos de ley que yo necesito para combatir la corrupción y que en mi gobierno no haya corrupción. Ya lo que fue en otro gobierno le corresponde a las autoridades, pero en su gobierno él debe hacer todo lo que esté a su alcance para que no exista corrupción. Y eso sí, donde se descubre corrupción en su gobierno, no guardarla debajo de la alfombra, sino ser ejemplificador. ¿Por qué? Porque, como yo le dije, en un gobierno donde hay miles de instituciones y funcionarios, se puede dar actos de corrupción. Lo importante es no solaparlo. No solaparlo y no rendir homenajes, ¿no?, de desagravio también a aquellos funcionarios que cayeron en la sospecha. Gracias, se acabó el tiempo. Le quiero agradecer a María Dolores Miño por su presencia, también al asambleísta Cristian Viteri por sus importantes pronunciamientos en temas de actualidad, en temas de coyuntura, en temas necesarios de conversar ante lo que se viene, que obviamente es un escenario complicado en el que hay que tomar decisiones sabias, justas, importantes para el país. Gracias a ustedes, amigos, por su atención. Nos veremos en el siguiente programa.